Es web del profesor todo pegado .ula.de/humanidades/elicap/. En esta página web hay una buena parte de los libros. Por ejemplo, sobre la temática que hemos tocado hoy, tenemos un libro que se llama Individuo, Sociedad, Ecosistema. Hay varios artículos sobre el mismo tema. Ya a nivel de la práctica espiritual está mi libro Budismo y Dzogchen. Ese libro también se puede conseguir en físico porque fue publicado en el País Vasco casualmente, ¿no? No está en euskera, está en castellano, pero fue publicado en Vitoria por Ediciones La Llave. Entonces se puede conseguir, yo me imagino que muy fácilmente aquí en todo Euskal, ¿no? Y bueno, hay muchos otros trabajos pero hay un libro en particular al que yo quisiera hacer referencia, que es uno de los libros que yo he terminado muy recientemente, y ese está en otra página. Esa página se llama alertaecológica.org. Y allí están hay algunos trabajos míos sobre ese tema, y hay otros trabajos de otro profesor de Venezuela que se llama Gustavo Fernández Colón. Y entre los trabajos míos hay un libro que se llama Algo sobre alienación. O sea, quizá hay más trabajos que tengan el nombre alienación, pero es el único que tiene la palabra alienación, que es un libro, que no es un artículo, sino un libro completo. Y ese es mi libro más reciente, en español. Tengo otro en inglés que acabo de terminar ahorita, pero ya es sobre psicología transpersonal y es en 3 volúmenes y está en proceso de consideración por editoriales en Estados Unidos. Este es el libro más reciente en español está en proceso de publicación en Venezuela por una editorial que se llama El Perro y la Rana, que es una editorial del Estado venezolana. El Estado venezolana. Y, por supuesto, estoy buscando editores en España porque aquella editorial no llega a España. Entonces, en España habría que hacer otra edición. Entonces, voy a aprovechar mi estada aquí para buscar potenciales editores para esta publicación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya son las 8:30, podríamos dejar un espacio para cualquiera preguntas pueda haber y paramos ya la parte unidireccional y entramos más en algo más comunicativo, ¿no? Vale. Yo trabajo en enseñanza con adolescentes. Ajá. ¿Cómo ves a los adolescentes actuales, a los jóvenes actuales? Se dice que ya vienen, digamos, evolutivamente incluso, pues con una conciencia un poco de romper, ¿no? Se habla de los niños índigo. ¿Qué piensas de esto? Mira, sí, mi experiencia es, yo trabajo en la universidad, no con tan adolescentes, pero sí, ya están allí a 17 años los más jóvenes y hasta los 20 y tantos, bueno, y por supuesto hay otros que son mayores, que ya son adultos, y mi experiencia es que ha habido un cambio radical. Por ejemplo, yo entré bastante tarde a enseñar en la universidad porque yo pasé muchos años en la India y regresé a Venezuela y tardé un tiempo en entrar en la universidad. Entonces entré bastante mayorcito y bastante recientemente, en el 92 creo que fue que entré a la universidad. Y yo estaba enseñando más o menos lo mismo todos estos años. Y en aquella época casi nadie resonaba con estas cosas, con el tipo de cosas que yo digo. Y más bien yo hablaba de estas cosas y muchos muchachos se reían en clase. Por supuesto yo no soy represor, no los iba a castigar por reírse, pero la reacción más bien tendía a ser esta. Y eso ha ido cambiando. Y cada vez está transformándose en todo lo contrario. Siempre hay alguno que, ¿no? ¿Qué es esta cosa que está diciendo este profesor raro?
¿y este profesor loco, qué es esto, no? Pero cada vez, o sea, está pasando y encuentro cada vez más personas jóvenes que como que caen naturalmente en esto, como que esto se está transformando en lo natural para ellos. Por lo tanto, yo creo que sí. Y creo que esto tiene que ver directamente con lo que decíamos antes. Como estamos llegando a la reducción al absurdo de todo lo que iba mal a nivel del individuo y de la sociedad, a nivel de la conciencia y de las relaciones sociales, políticas, económicas, ecológicas, etcétera. Esto sería justamente lo que está provocando, o sea, o aquello que cataliza de alguna manera esta transformación que se ha expresado de esta manera, como que se habla tanto de que los niños índigo, de que los adolescentes que nacen con capacidades especiales de alguna manera. Entonces yo creo que sí. De nada. Bueno, vamos a tratar de aclarar esto, ok. No es exactamente esto lo que yo dije, pero lo que yo dije fue algo que puede sonar muy parecido. Entonces vamos a tratar de aclararlo bien para que no haya ambigüedades, ¿verdad? Yo no he dicho que no se pueda alcanzar individualmente, sino cómo lo hubiera alcanzado el Buda Shakyamuni, por ejemplo, suponiendo que lo alcanzó de veras. Y si él no lo alcanzó de veras, entonces no hay tampoco un linaje de maestros que lo haya alcanzado y todo es falso. Por lo tanto, sería absurdo pensar que no puede ser alcanzado individualmente. Pero el tipo de enseñanza que en mi experiencia permite establecer este estado de manera más rápida y directa depende de una transmisión. No quiere decir que no se pueda alcanzar ese estado sin esa transmisión, sino que el método para alcanzar este estado de la manera más directa que yo conozco, que yo practico, el que yo practico depende de una transmisión de un maestro. Esto sí lo he dicho, ¿no? No que no pueda ser. De hecho, ha habido, por ejemplo, muchos maestros en el mismo Tíbet, por ejemplo, y en China y en todas partes del mundo, y seguramente los hay en Occidente, que han llegado a este estado por sí solos, pero son individuos muy excepcionales y habría que ver hasta qué grado lo han consolidado. Quizá alguno lo ha consolidado totalmente, pero en mi experiencia, bueno, yo mismo desde chico me interesé en estas cosas y empecé a trabajar en esto a nivel personal y leía libros y esto, y tuve muchas vivencias de comunión, podríamos decir, pero yo no empecé a consolidar este estado en ningún sentido hasta que no recibí enseñanzas directas de un maestro de una tradición establecida, que en mi caso fue la tradición Dzogchen, cómo se transmite dentro del budismo tibetano. Entonces yo tengo esta vivencia y, dado que esta fue mi vivencia, incluso yo enseñé, digamos, antes de recibir enseñanzas de maestro alguno, por las cosas que me habían pasado, yo creé un centro. Bueno, primero tuve sitios para que la gente, que era muy común, por ejemplo, entre los occidentales en la India, que muchos chicos entraran en estados psicóticos. También porque, claro, entre la gente que había en la India se consumía mucha droga, etcétera. Entonces era muy común que se entrara en estados psicóticos. Y lo que se hacía era facilitarles un sitio donde la gente pudiera atravesar la psicosis sin interferir, sin tratar de detenerla a través de electroshock, tranquilizantes, químicos, antipsicóticos, ansiolíticos, qué sé yo, ¿no? Sino dejar que la gente pasara por esto y tratar como de orientarlos y dejar que se desarrollara el proceso natural en el que ellos habían entrado de manera espontánea. Y al mismo tiempo yo daba enseñanzas de meditación y cosas de estas, y llegó un momento en que me di cuenta de que con esto yo no estaba, bueno, sí ayudamos gente, a los psicóticos los ayudamos, eso no se puede negar, pero la otra parte, la parte espiritual, yo me di cuenta de que yo lo que estaba era
desarrollando un ego más fuerte con esto y que no estaba llegando a ninguna parte. Y fue cuando yo recibí las transmisiones de mis maestros que yo empecé de verdaderamente a tener un desarrollo espiritual que sí era como gradual y estable y verdaderamente que como que iba avanzando. Yo no digo que yo haya llegado a ninguna parte, ni mucho menos, pero sí hay un proceso de verdadero desarrollo que yo no estaba experimentando en aquel momento. Entonces me baso en mi experiencia personal y eso corresponde a lo que dicen los textos sagrados, a lo que dicen mis maestros y a lo que dicen las tradiciones, la tradición que yo practico. Entonces creo que con esto puede que quede más claro qué era lo que yo quería decir, ¿no? Bueno, ha habido un momento en el que me he sentido identificado con la empatía con usted, pues cuando ha dicho que los muchachos se reían, ¿no? Ajá. Yo también pues, soy profesor de la universidad, en concreto en la Facultad de Bellas Artes, y entonces comienzo mis clases desde unos poquitos años a esta parte, poniendo un vídeo, que es los astrónomos de la prehistoria, Ajá. de la doctora, la astrónoma de Wolkiewicz, que ha descubierto en Francia, en concreto en Lascaux, apoyando un poco la teoría de que no era eso, la magia que ha comentado, sino que hace 35.000 años ya conocían perfectamente los cielos, ¿no? Entonces llega una teoría, les explicaré algo, comentarlo, pero bueno, de que es un antiguo, no solamente santuario, donde estamos saliendo a los espectadores perfectamente, ¿no? Sino un centro astronómico, ¿no? Es decir, un planeta, como un planeta, ¿no? Porque van coincidiendo todos los animales con la cúpula celeste, ¿no? O sea, del toro antes que del cordero. Eso también quiero cambiar la relación. Bueno, entonces, pues en clase, al principio es fácil que los alumnos, pues, todo esto, ¿a qué viene todo esto? Una época en la que el arte, o sea, arte, y ciencia estaban no separados, ¿no? Sino Pigmé, pero una Pigmé ya de 35.000 años, ¿no? Claro. Entonces luego van viendo y estas risas se acaban rápido, ¿no? Quiero decir, una visión optimista, ¿no? De que van entrando en la función del arte y separarla del arte, eso sí, del diseño, ¿no? Del diseño bonitito, sino que el arte es algo para construir personas, sujeto, comunidad, lo que sea, ¿no? Y es curioso estos descubrimientos últimos, ¿no? Que ahora estamos hablando, por ejemplo, de Chauvet, en Ardèche, en Francia, de 35.000 años, ¿no? Es una cosa bestial, superior a... Es decir, hay más diferencia entre Chauvet y Altamira que entre los de Altamira y nosotros. Luego se ha transmitido, digamos, un estilo. ¿Quién ha transmitido eso tantos miles de años? Y bueno, era un poco esta nota optimista, un poco de que sí que aún hoy en día, yo por lo menos me sitúo en una clave optimista de que los estudiantes puedan entrar por ese lado. No sé si se ha entendido. Sí, por supuesto, ¿no? Y no solamente esto, sino que me ha dado un dato que es bien interesante. Yo quisiera, si me pudieras dar la información de dónde obtener todo esto, porque verdaderamente me parece, o sea, a mí me complementaría muchísimo el tipo de investigaciones que yo he hecho. Entonces, ¿podrías un poquito sintetizar lo que ha dicho? Porque no se oye nada lo que ha preguntado por ahí atrás. ¿cómo? Que no se oye nada, Enrique. A ver si podías sintetizar un poquito lo que él ha dicho, porque no se ha oído nada de ahí atrás. No quisiera decirlo acá porque tú lo vas a decir mucho mejor de lo que yo lo voy a decir. Pero es que no se te oye nada. No creo que haya un micrófono portátil, Sí, pero... generalmente suele haber, pero ¿Sí? por lo visto se lo ha olvidado. Muchas gracias. Bueno, simplemente es que me he identificado mucho con él cuando ha dicho, y también cuando Trini ha preguntado, ¿no? Lo de los alumnos y lo de la transmisión de la enseñanza, de cierta manera, ¿no? Y simplemente era, como yo soy profesor de arte también, y he hablado de arte, pues el dato en concreto es la doctora Wolkiewicz, en Francia,
los astrónomos de la prehistoria, lo podréis encontrar en internet, les astrónomos de la préhistoire, y llega, después de 7 años de investigación, junto con su marido, con unos medios bastante escasos, poniéndose también ella misma como a prueba con otros paleontólogos y con otros astrónomos, un estudio de que todas las cuevas ornamentadas de Francia, para empezar, están situadas con las coordenadas celestes. Es decir, el 21 de junio entra el sol hasta dentro. No hacen falta antorchas. Entonces, en Lascaux, el 21 de junio entra el sol hasta dentro. Y bueno, son muchos datos, ahora sería muy largo de explicar, pero en resumidas cuentas, a la conclusión que llega es que Lascaux no solamente es un bonito lugar donde podemos pensar lo de los salvajes y tal cual, sino que qué clase de salvaje era un señor de hace 35.000 años. Ya nos deja de piedra, ¿no? No 17.000 como Altamira, 35.000. Bueno, las Venus de Willendorf y tal también tienen 35.000 años, ¿no? ¿Qué seres eran esos? Es decir, va comprobando punto por punto que la representación figurativa de bisontes, de ciervos, etcétera, coincide exactamente con el cielo que había hace 35.000 años. No es una casualidad de un solo animal, sino que es todo Lascaux. Es decir, una época en la que ciencia, lo que ahora decimos ciencia, y arte, pues no estaban separados, ¿no? Como representación humana, ¿no? Y bueno, simplemente quería comentar que suelo empezar los cursos desde que descubrí esto, poniendo este DVD, a los alumnos de 18 a 19, en fin. Y al principio, pues es un poco, es que cuando lo ha dicho yo me he sentido también de eso de que ¿a qué viene esto, no? Cuando hoy en día estamos hablando de diseño y estamos hablando de tal y de cual, entonces debo yo, como formador, no como informador, debo separar esto, quizá para que luego se una, ¿no? Pero separar la confusión que hay hoy en día entre diseño y arte, ¿no? Es decir, el arte en el plano tiziano, ¿no? Como formador de sujeto o de comunidad, etcétera, de etos. Pero enseguida decía al final que era optimista, ya para acabar, ¿no? Porque, bueno, las risas luego duraban poco. Quiero decir, cuando ya entran en esto, ven que hay otra función del arte, aparte de hacer cosas bonitas solamente, ¿no? Bueno, simplemente era esto. Gracias. Bien, ¿alguna otra intervención? Ajá. Sobre lo que mostró de los chicos psicóticos de la India. Bueno, que entran en estado psicótico, perdón. Hola. Ajá. Pues que si los centros, ¿qué tipo de centros son los espacios? O sea, ¿qué tipo de espacios son los que se crean para que pasen por ese proceso? ¿Son temporales, o sea, de estancia corta, o sea, que es un estado inducido corto, o tienen una enfermedad mental? Bueno, se dice enfermedad mental, eso. Bueno, sí, ¿Y qué terapia? ¿Cuál es el método? Ok, muy bien. Sí, bueno, ya Jung había dicho que la neurosis era un intento de autocuración del individuo, ¿no? Y en Jung estaba ya latente la idea, no la llegó a desarrollar mucho, de que la psicosis también podía ser un intento del individuo de curarse de una realidad alienada, de un estado de alienación total. Esto fue desarrollado luego por muchos teóricos. Hubo un discípulo directo de Jung en California. Él creó un sitio que se llama Diabasis. Ese sitio se acabó porque él murió a comienzos de los años 80. Pero, por ejemplo, allí, ¿qué era lo que se
¿qué tipo de individuos entraban? Eran individuos que habían sido diagnosticados como esquizofrénicos, que se supone que es una enfermedad que no tiene cura. ¿Y qué era lo que se hacía? Simplemente permitirles atravesar un proceso espontáneo de autocuración que la psiquiatría hasta ese momento había considerado como una enfermedad mental incurable, y obtuvo resultados absolutamente increíbles en los cuales más del 90 no sé cuánto % de los individuos que pasaban por estos estados al muy poco tiempo estaban funcionando muy bien en la sociedad, no volvían a caer otra vez en crisis psicóticas y quedaban muchas veces mejor integrados que los individuos normales que nunca habían atravesado por crisis de este tipo, ¿no? Hay muchos otros. Él también fue muy influenciado por Ronald Lang y su discípulo, podríamos llamarlo, David Cooper. David Cooper creó el término antipsiquiatría. O sea, la psiquiatría es algo totalmente alienador, que lo que hace es consolidar el estado de alienación, o tratar de consolidar el estado de alienación del cual la gente está tratando de curarse cuando entra en ciertos tipos de crisis psicóticas. Y lo que se trata es de la psiquiatría lo que hace es tratar de interrumpir esto para impedir que la gente se libere de ese estado, porque en las palabras de Ronald Lang hay la idea de que en esa dirección hay un abismo, en esa dirección hay bestias salvajes, y entonces hay que traer al individuo a la realidad normal, pero la realidad normal es el estado más psicótico que existe, porque no somos capaces de tener la menor idea de cuáles van a ser los resultados de nuestros actos. Tenemos una perspectiva mental tan alienada, y alienación es enfermedad mental, enajenación. Estamos tan enajenados que destruimos el medio ambiente, destruimos a nuestra propia especie. O sea, un psicótico puede a lo mejor matar a alguien o matarse a sí mismo, pero ningún psicótico ha matado a la humanidad entera, y es lo que está haciendo la normalidad. Entonces, claro, el psicótico que mata a alguien o que se mata a sí mismo es porque el proceso de autocuración le fue desviado por la sociedad misma, tratando de impedir que lo atravesara de la manera liberadora como podría haberlo atravesado si se hubieran creado las condiciones apropiadas para que lo atravesara. Está, por ejemplo, Gregory Bateson. Él es muy importante. Para mí ha sido, aunque no es uno de mis maestros espirituales de quien yo recibí un linaje, ha sido uno de mis maestros en las cosas que yo explico. Gregory Bateson. Él desarrolló también la famosa teoría del doble constreñimiento, del double bind, según la cual, o sea, explica un poco cuál es la génesis de la llamada esquizofrenia, ¿no? Ronald Lang dice que la esquizofrenia no es ninguna entidad nosológica. David Cooper en particular dice esto. David Cooper tiene un libro que se llama La muerte de la familia, en el cual, claro, algunos de estos autores, David Cooper en particular, él plantea como si la locura pudiera llevar a la budeidad, y yo considero que esto no es en absoluto el caso. Las ciertas psicosis pueden ser curativas, pueden desalienarnos en cierta medida, y en ese proceso atravesar muchos estados transpersonales, pero no pueden, en mi opinión, conducir a la llamada budeidad, por ejemplo, al llamado despertar total o realización total. Esto ya es algo que va más allá. Pero, por ejemplo, ya está muy bien que la gente que empieza a atravesar estos estados, en vez de tratar de interrumpírselos, cosa que nunca se logra, nadie se cura a través de los tratamientos que plantea la psiquiatría. Lo que se puede lograr es que con ciertas drogas muy fuertes la gente se le interrumpa este proceso y funcione cierto tiempo en sociedad, y se ha demostrado que muchos antipsicóticos a la larga catalizan suicidios y cosas por el estilo. Entonces, verdaderamente yo creo que por esa vía de la psiquiatría no hay solución para las llamadas psicosis, y creo que las psicosis son en verdad más bien un intento de curación, ¿verdad?, con respecto a una realidad extremadamente alienada, que está tan enferma que está destruyendo la propia especie humana.
Entonces, creo que ¿cuál es la terapia que se aplica? No es tanto una terapia, es dejar que el individuo haga lo que quiera hacer. Por ejemplo, tomemos un caso, Ronald Lang creó un sitio en Londres que se llamaba Kingsley Hall, y allí hubo una paciente, no es paciente la palabra en este caso, pero bueno, la psiquiatría la llamaría paciente, que se llamaba Mary Barnes, Mary con Y, Barnes con NS, ¿no? Ella después escribió un libro en coautoría con la persona que estaba a cargo de cuidarla de ella, que se llama Joseph Berke, con K, B-E-R-K-E, y se llama Mary Barnes, Two Accounts of a Journey Through Madness. Mary Barnes, 2 recuentos de un viaje a través de la locura. Ese libro se publicó en Penguin Books o Pelican Books, que también es de Penguin, es una rama de Penguin, una de los dos. Y ahí se cuenta más o menos toda esta historia y cuenta más o menos cuál fue sí que yo digo porque ilustra muy bien cómo puede ser el proceso. Entonces allí se cuenta cómo estaba ella, cómo lo que ella hizo fue que se metió en una cama que vivía en su propio excremento, luego empezó a pintar con excrementos en los muros, y entonces un tiempo más adelante le dieron pinturas, y entonces empezó a pintar con pinturas en los muros, y luego se transformó en una gran pintora, y tiene unas obras de arte increíbles. Una señora que había pasado toda su vida oscilando, pasaba 6 meses como enfermera en un hospital psiquiátrico y 6 meses como paciente, por muchísimos años. Y entonces atraviesa este proceso y se transforma en una gran pintora, se integra, cambia totalmente. Era una señora muy gorda, así que se veía como... y se pone vivaz y más flaca, más delgada. Después tiene una primera curación, después tiene una segunda crisis psicótica, pero mucho más corta, y después está todavía mucho mejor. O sea, verdaderamente son los resultados que se obtienen allí nunca los ha obtenido la psiquiatría tradicional. Nos quedan 4 minutos, entonces podemos una intervención más. Sí. ¿Se escucha, no? Sí. No, pero acércalo porque... Sí. Ajá, así. Sí. Bueno, a ver, yo trabajo el tema de la inteligencia emocional, Ajá. pero con una mezcla de chamanismo. Yo soy mexicana, viví muchos años con chamanes y tengo 30 años trabajando estas dos cosas porque pues, los chamanes son personas muy sabias y muy buenos terapeutas también. Dentro de muchas de sus enseñanzas, de quitar la importancia personal, que no es otra cosa más que trabajar el ego y la capacidad de saber ser felices y agradecidos a pesar de las dificultades, que también lo habla en el budismo, el tema de la dualidad, etcétera. Yo he visto muchas similitudes. Alguna cosa muy diferente es de que, por ejemplo, a nosotros lo que se nos dice es que el conocimiento no es para nosotros, tenemos que extenderlo y transmitirlo, heredarlo, y siempre tiene que seguir, tiene que continuar, tiene que haber continuidad. De todo lo que a ti te transmitieron, tienes que seguirlo transmitiendo. O sea, no puedes quedarte con el conocimiento, porque eso es, para nosotros es muy egoísta, ¿no? Pero además también es el estilo. A veces muchas veces veo cosas muy similares en el tema de trabajar el ego, la importancia personal, y veo que quizá a veces hay culturas que están son más ceremoniosas, en cambio nuestros rituales quizás hacen más ruido, quizás es más ruidoso nuestro tipo de ritual. Luego, sé de un chamán que está sobre todo en Chiapas, en México, pero que anda por todos lados, Silvio, y él ha dicho que se une el budismo con el chamanismo, que estamos en una época en que nos vamos a unir y que por eso precisamente es por lo que estamos unos y otros de un sitio a otro. Sobre ese aspecto, ¿qué me puedes decir? Yo estoy de acuerdo. O sea, podría decir muchas cosas, pero me acaban de decir que tenemos que terminar en este momento. Entonces, no tengo tiempo de decirte muchas cosas. Pero estoy de acuerdo con ese principio, ¿no? De que sería ideal, o sea, de que tiene que haber incluso una unión de todo esto, porque al fin y al cabo son métodos de curación milenarios que tienden hacia lo mismo.
y que pueden complementarse mutuamente por distintos motivos, ¿no? Que eso sí no tendría tiempo de explicar acá, pero que lo he trabajado, hay libros míos, desgraciadamente en inglés, que trabajan este tema. Bueno.